calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 26 de marzo del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Luis. Y bueno, comentarles que tenemos, como invitada esta noche a la compañera Evelyn Cosío, abogada defensora de compañero César Apaza. Muy buenas noches, compañera. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Hacer extensivo pues el saludo, ¿no?, a todos los seguidores de Radio Rebelión. Y pues para mí es bastante importante estar presente pues el día de hoy, ¿no?, con tan grandes representantes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando, como es costumbre, los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. En el tema internacional estaremos hablando sobre la situación de Francia, una verdadera rebelión obrera y popular que se desarrolla ya justamente contra una contrarreforma en la ley de pensiones, ¿no? Exigiendo una jubilación más después de unos años. Bueno, estaremos hablando sobre este tema, pero realmente Francia, Francia arde, esos son los titulares en general a nivel internacional, y es la realidad, ¿no? Un proceso revolucionario muy importante. Y luego estaremos justamente tocando el tema ya en lo nacional, la situación de César Apaza, luego de 6 meses de estar detenido, injustamente detenido. Y bueno, para eso tenemos la visita de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Evelyn Cosío. Continuando en el tema nacional, estaremos hablando sobre la lucha del magisterio urbano, una lucha muy importante que continúa desarrollándose, exigiendo una educación, la defensa y una lucha por una verdadera educación fiscal gratuita y de calidad. Continúa el paro nacional, continúan las movilizaciones y bueno, estaremos haciendo un análisis y un balance de toda esta situación. Y como punto final hablaremos un poco del acto homenaje a los 10 años del Partido de los Trabajadores, de su fundación, que se cumplió este 8 de marzo y que el día de ayer se realizó en la Ciudad del Alto un homenaje, un acto de homenaje, y bueno, y de las perspectivas y necesidad de desarrollar el Partido de los Trabajadores. Como verán, es un programa, este es un poquito más corto en los puntos, pero con temas de mucha profundidad. Y bueno, dada la presencia acá de la doctora Evelyn Cosío, empezaremos con el tema nacional y vamos a hablar sobre la situación de César Apaza, ¿no? Ya estuvimos denunciando la situación de su detención y el estado actual, y bueno, hablaremos un poco con la doctora Evelyn Cosío cuál es la situación actual desde, prácticamente desde el último traslado irregular, ¿no?, del hospital a Chonchocoro, y bueno, cuál es la situación actual y qué medidas se están tomando actualmente a nivel legal, como parte de la lucha por la liberación del compañero César Apaza, ¿no? Doctora, le damos la palabra entonces para que nos comente cuál es la situación actual, cómo está este tema. Muchas gracias. Bueno, el día 15 de marzo, ¿no?, al promediar las 18:30 de la tarde aproximadamente, hemos sido sorprendidos tras este traslado autoritario y abusivo que ha sido realizado por lo podemos catalogar, ¿no?, por personeros de gobierno, porque son ellos quienes se hicieron presentes en este caso específico, la médico de régimen penitenciario, en coordinación con un transmédico, ¿no?, de planta del Hospital de Clínicas. Desde el día del traslado que se lo hace a Chonchocoro, sale la médico de régimen penitenciario indicando de que supuestamente pues César Apaza estaría bien atendido allá en Chonchocoro, que su estado de salud es estable. Extremo que nos llamó la atención, y el día viernes hemos estado nosotros en Chonchocoro y les explico cómo está César Apaza. No tiene mayor mejoría en su estado de salud. Él sigue dependiendo de terceras personas quienes le puedan ayudar a realizar sus actividades. Él está postrado en una cama.
en una cama precariamente armada, ¿no? Con pequeñas tablas. Es una cama que apenas da para una persona de contextura delgada, que no puede ni siquiera moverse en esta cama. Es un cuarto de 2x2, donde habitan 3 personas. Tiene una altura aproximadamente desde el piso al techo de unos 78, exagerando, ¿no? Es en este mismo espacio de 2x2 donde él habita con sus 2 compañeros de celda, donde está un baño y ahí mismo pues tienen que preparar sus alimentos. A las 3 de la tarde no había agua en esta celda. Sus compañeros del pabellón, de la sección A de Chonchocoro, muy solidarios, los privados de libertad son quienes se turnan, ¿no? Para poderlo asistir, llevarle al baño, limpiarle, porque él también está utilizando pañales desechables, porque no todo el tiempo sus compañeros están dispuestos para poderlo ayudar. Turnándose, le realizan el aseo a César Apaza, la hermana va y bueno, a lo que puede, ¿no? Se lo prepara sus alimentos porque él no puede consumir la alimentación que les dan ahí en el interior. Él tiene que continuar con una dieta blanca por su situación de salud y pues la hermana le deja preparados los alimentos y sus compañeros le recalientan, ¿no? Estos alimentos para poderle seguir atendiendo. Ese mismo día, viernes, se hizo presente una comisión de Defensoría del Pueblo. Bajo esa condición, un abogado de Defensoría del Pueblo, comisionado por 4 más, quienes asistieron, ingresaron a esta celda y pudieron tomar fotografías en la situación extrema que se encuentra César Apaza. Se les ha exhortado a ellos, yo les he solicitado de que puedan hacer públicos estas fotografías para dar a conocer cuál es la condición y que no es así como está refiriendo la médico del régimen penitenciario, que supuestamente tendría un médico las 24 horas, una enfermera, pero además también una fisioterapeuta. A esa hora nosotros que nos encontramos ahí en Chonchocoro, desde las 3 de la tarde hasta las 6, no había un solo médico quien esté asistiendo, tal cual lo habría referido, personeros de régimen penitenciario, ¿no? Es bastante denigrante en la situación en la que se lo trata a don César Apaza, pese a su condición de salud. Realmente lo que nos cuenta no es realmente una situación de terror, ¿no? Porque está en una situación, bueno, o sea, ya en general es una situación muy inadecuada, digamos, estar en ese tipo de condiciones, ¿no? Recalcar lo que dijo, ¿no? Una celda de 2x2, de menos de 1,80 de alto, no sé, donde viven 3 personas, donde ahí mismo en ese espacio de 2x2 es el baño y ahí mismo se preparan sus alimentos, ¿no? Realmente es una situación de completa hacinación y bueno, peor en la circunstancia en la que se encuentra él, ¿no? Delicado de salud, con embol, o sea, continúa con la parálisis, ¿no? Que parte de su cuerpo, ¿no? Exactamente, el lado derecho, ¿no? Él no lo siente, está totalmente inmovilizado. Y bueno, sus compañeros hacen lo que pueden, ¿no? En un momento él está echado, es una cama, como le dije, precariamente armado con las tablillas de esas cajas de tomate que podemos adquirirlas en el mercado, esa está desarmada y con eso le han armado una superficie plana para poder poner encima el colchón. Es así como está César Apaza actualmente en Chonchocoro, ¿no? Y con su cuerpo paralizado, lógicamente es más difícil esta situación. La hermana de cada 2 días va porque también la familia es de escasos recursos. Ellos hacen lo que pueden, ¿no? Y por la distancia que les dista desde la casa hasta Chonchocoro, pues es bastante lejos. Hablamos de más de 1 hora y media para llegar hasta Chonchocoro, desde el domicilio de la familia, desde donde ellos habitan. Entonces, llega allá de cada 2 días y le hace algunos masajes en la espalda para poder sobrellevar, ¿no? Los dolores que tiene don César Apaza. No, realmente terrible esta situación. Y bueno, ahí una cuestión terrible también es la situación bueno, de este traslado, ¿no? Que fue totalmente intempestivo y arbitrario, ¿no? Y que actualmente se encuentra en una condición, y bueno, de indefensión ahí en la cárcel, ¿no? Donde se está, bueno, por todo lo que nos dice, es evidente que se trata de una situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Compañero José Luis.
Sí, muy buenas noches Beto, buenas noches Miguel, buenas noches doctora. Estaba preocupado de verdad, no fue fácil la comunicación, pero le agradezco muchísimo que esté presente acá. Este programa, doctora, le decía, se va a difundir a nivel nacional e internacional. Quisiera, por tanto, que nos refiera algunos datos básicos de quién es César Apaza, por qué está en la cárcel, cómo fue secuestrado la primera vez el 22 de septiembre del año pasado, acusado injustamente de haber destrozado, incendiado el mercado paralelo de Alanes, luego cómo fue torturado el mismo momento, día de su aprehensión, secuestro, en la propia FELCC, trasladado después a la cárcel donde siguió siendo golpeado, torturado, San Pedro primero, después Chonchocoro, donde siguió siendo golpeado hasta provocarle la embolia y por tanto la parálisis de la mitad de su cuerpo. En esa condición de extrema gravedad de salud que se encontraba César Apaza en Chonchocoro, es trasladado a Hospital de Clínicas, donde ha estado cerca un mes tratando de recuperarse de estas problemáticas tan complicadas de salud de César Apaza. Pero ojo, aún estando así en esas condiciones tan delicadas de salud, embolia y parálisis de la mitad derecha de su cuerpo, estaba enmanillado en el Hospital de Clínicas, del cual, lo han dicho ustedes muy bien, ha sido nuevamente secuestrado el 15 de marzo para otra vez ser trasladado a Chonchocoro, donde está en las condiciones que usted acaba de referir. Coméntenos un poco este contexto sobre cómo ha sido secuestrado César Apaza y los cargos injustos que le hace el gobierno para tenerlo en esas condiciones tan críticas, tan extremas, tan inhumanas, tan injustas, ¿no? Esto además pensando en la visita ahora de la CIDH, que tiene que conocer la situación tan grave, tan injusta de don César Apaza. Coméntanos un poco, doctora. Una cosita que yo añadiría, doctor, es el tema de la situación actual legal, ¿no? Donde él no, o sea, no hay un veredicto en su contra, ¿no? En detención preventiva, ¿no? Así es. Muchas gracias. Buenas noches, José Luis. Lo siguiente, evidentemente, bueno, César Apaza, ¿quién es César Apaza? Es un hombre yungueño, nacido en la comunidad de Ocobaya, ¿no? Dependiente del municipio de Chulumani, provincia Sudyungas del departamento de La Paz. César Apaza tiene 39 años de edad y él en Chulumani, en el mes de julio del 2022, ha sido elegido para, tras el funcionamiento de un mercado ilegal paralelo que ha sido instado por Arnold Alanes Omontes, que es un dirigente afín al MAS. En Chulumani proceden a realizar una reunión donde César Apaza es elegido como representante para conformar el Comité de Autodefensa. Posteriormente, ya en una reunión de las 17 regionales, se lo elige a César Apaza como presidente del Comité de Autodefensa. Su labor, tal cual lo establece su denominativo, era defender los derechos de la asociación. Bajo esas condiciones, se envía más de 60 notas a las autoridades de Estado, al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, al ministro de Gobierno, al presidente. Más de 60 notas que se envía para hacer escuchar el pedido que ellos tenían de solicitar que se respete esta ley 906, que es la que regula la coca, donde determina claramente en su artículo 23 que existen solamente dos mercados nada más, una en Sacaba y otra a Boca de La Paz. Bajo esas condiciones, al no ser escuchados, se procede a realizar una gran marcha. Esta marcha llega a la ciudad de La Paz el 8 de septiembre del 2022, donde en este lugar estaba fuertemente custodiado por efectivos policiales, pero que en ese día, de forma extraña, ellos prácticamente deciden abrir el paso y permiten que ingresen la gente. Un grupo de personas de Arnold Alanes, viendo que la marcha ingresaba, proceden a lanzar bombas Molotov desde la parte superior de este inmueble de Arnold Alanes, todo comandado por este dirigente afín al MAS. Bajo esas condiciones también se ha podido advertir personas con armas de fuego, ¿no? Y
morteros precariamente armados desde donde procedían a cargar con las bombas Molotov y lanzaban a las personas que se encontraban marchando. Toda esta situación generó molestia, no sin antes establecer que toda esta situación fue dado a vista y paciencia de los efectivos policiales. Se ha procedido a sacar del interior de ese inmueble de Arnold Alanes gran cantidad de cajas de dinamita, bombas Molotov. Se ha colectado 3 fusiles, los mismos que estaban cargados para ser utilizados en contra de las personas que se encontraban movilizadas afines a Freddy Machicado, y así también 2 morteros. Se puso a conocimiento de la policía nunca quiso escuchar. Ese día también se pidió el auxilio de que se pueda evitar, ¿no?, que haya enfrentamiento, pero todo se llevó, esta situación de conflicto se llevó en vista y paciencia de los efectivos policiales. Eso era un día viernes. El día sábado, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, agarra una comisión de fiscales, se constituyen hasta la FELCC, empiezan a tomar todas las declaraciones solamente del lado de Arnold Alanes y no así del lado de Freddy Machicado, pese a que el sector de Freddy Machicado habría llevado los elementos que han colectado como fusiles, morteros, cajas de dinamita para que se haga la investigación, pero ninguna autoridad quiso tomar nota de aquello. Se apertura un proceso donde les imponen alrededor de 15 delitos en contra de los dirigentes de Freddy Machicado. Entre ellos, entre esa lista encabezaba el señor César Apaza como presidente del Comité de Autodefensa. Pese a que César Apaza ese día 8 de septiembre, él se encontraba en una distancia de más de 100 metros del lugar donde se habrían suscitado los hechos. Pero el fiscal no tomó en cuenta esta situación, avanzó. Ya para el día domingo ya existían las resoluciones de aprehensión, así en un tiempo inmediato de no más de 24 horas ya existían las órdenes de aprehensión. Bajo esas condiciones, el día 22 de septiembre del 2022, al promediar en horas de la madrugada, se lo procede a secuestrar a César Apaza desde afueras del mercado de coca de Adepcoca de Villa Fátima. Alrededor de 8 hombres encapuchados, decían ser de la policía, ellos nunca se identificaron. En un vehículo proceden a introducirlo con golpes, patadas, puñetes perpetrados a César Apaza, proceden a meterlo en este vehículo, no sin antes haberlo arrastrado por más de una cuadra con el cuerpo mitad afuera y mitad adentro del vehículo. Lo suben en el interior, lo amaniatan a César Apaza, lo amarran las manos y los pies y proceden a golpearlo. En esta situación le han generado una lesión en el lado derecho de su cuerpo. También le han luxado una de las manos, que es la mano derecha, que lo tenía totalmente abultada, pero no ha sido suficiente esta situación, lo trasladan hasta la FELCC de la Sucre, donde al relato de don César Apaza refiere que a plan de patadas y pisadas en la mano que le habrían dado, le obligan a firmar su orden de aprehensión, en vista y paciencia del director de la FELCC, el coronel Rojas. Esto yo lo estoy relatando no de una manera vaga, y para elemento de prueba lo tengo la declaración de César Apaza, donde él declara ante el fiscal qué es lo que habría pasado a momento de su aprehensión. Mi descargo es este elemento. No conforme con eso, una vez que lo hacen firmar su acta de aprehensión, lo trasladan hasta la ciudad del Alto, se hacen presentes hasta estas dependencias, personeros de la Defensoría del Pueblo. Lo revisan y dicen que no tenía él ninguna lesión, pese a que su mano estaba totalmente hinchada y se puede ver en las fotografías que la polera César Apaza lo tenía totalmente ensangrentada. Pero ellos dicen que no ha habido lesiones. Traen a un médico forense, el médico forense lo revisa y dice que no hay lesión. Bajo esas condiciones, el 23 lo llevan a una audiencia cautelar y el juez, pese a conocer estos aspectos de la ilegalidad de la aprehensión, no lo toma en cuenta y le imponen, ¿no?, la detención preventiva por el tiempo de 6 meses a César Apaza.
toda vez de que el fiscal había emitido una resolución de imputación formal imputándolo por 15 delitos, ¿no? Entre ellos tenemos estragos, incendios, secuestro, robo agravado, allanamiento de domicilio, atentado contra miembros de seguridad del Estado, por hurto, en sí todo un concurso de delitos le invocan al señor César Apaza. Y allá en San Pedro tenía él 3 semanas, estaba adoleciendo con fuertes dolores, tenía una fuerte infección, todo lo que ingería los alimentos lo devolvía al extremo de que ha llegado él a defecar incluso con sangre tras los golpes que él habría recibido. Fue a la posta para recibir atención médica y justamente, mire, casualmente, el médico que lo atiende a don César Apaza allá en San Pedro es justamente el médico que se puede advertir en la fotografía que se toma cuando la pasada semana, el día miércoles, la médico de régimen penitenciario da su conferencia de prensa indicando de que César Apaza no había tenido nada. En la parte de atrás hay un médico de una contextura gruesa. Es este médico, don César Apaza lo reconoce y me dice, es este médico quien me ha atendido en San Pedro, pero decía que no era nada, que me iba a pasar. César Apaza ahí en San Pedro jamás ha recibido atención médica. Él ha sido tratado durante toda su permanencia allí en San Pedro por un privado de libertad que conoce de la medicina tradicional y él le aplicaba pomadas, ¿no?, caseras para bajar la inflamación y le daba algunos mates para calmar el dolor interno que él tenía por la golpiza que él habría recibido por parte de estos efectivos policiales. Bajo esas circunstancias, hay un certificado médico forense que establece que sus niveles de presión alta de César Apaza están por encima de lo normal. Pero eso no bastó para el director de régimen penitenciario, para el señor Juan Carlos Limpias, y ordena el 7 de noviembre el traslado de César Apaza desde San Pedro hasta Chonchocoro de forma definitiva, tras implantarle teléfonos celulares, ¿no? Prácticamente lo encierran en un cuarto y le obligan a decir que esos teléfonos que habían encontrado en esta celda eran de César Apaza. Con ese pretexto, él saca una resolución definitiva trasladándolo a César Apaza hasta Chonchocoro, lugar donde ha empezado a tener decaimiento en su salud, y es así que el día 14 de febrero de este año, del 2023, César Apaza pues sufre una descompensa. Bajo esas condiciones, a las 8:45 me llaman del penal de San Pedro de Chonchocoro y me dicen, doctora, su cliente está gritando en su celda y no hay quien lo asista, está mal. Llamo al director departamental, al defensor departamental de La Paz y me dice que a esa hora allá en Chonchocoro no había un médico, pero que iban a hacer lo posible para que el médico de Camacho lo asista, don César Paz. Y es así que lo trasladan justamente a sugerencia de este médico, que gracias a Dios estaba allá, lo trasladan hasta el Hospital de Clínicas, lugar donde lo asisten en la unidad de emergencias, y hasta el día 15 de marzo César Apaza se encontraba en este lugar. Durante todo este tiempo se ha venido sufriendo el acoso permanente de personeros del Ministerio de Gobierno, quienes mandaban todo un contingente de inteligencia a acosar a la familia. Como si César Apaza fuera un delincuente, teníamos alrededor desplegado personeros de inteligencia de más de 20 miembros, ¿no?, quienes protegían. Pero no solamente aquellos, sino que pese a tener ese estado de salud, César Apaza, de tener una parálisis total de todo el lado derecho de su cuerpo, estaba enmanillado, y justamente de este lado que él no sentía. Le ponían unas manillas totalmente apretadas que le dejaban ceñida prácticamente el pie y la mano, ¿no? Y es en esas condiciones que se ha encontrado César Apaza durante todo este tiempo. Y el día 15 de marzo es que proceden a las 6:30 de la tarde de forma abusiva, sin que existe un informe de una junta médica, proceden a trasladarlo de forma autoritaria. En ese estado mismo delicado de salud lo trasladan hasta Chonchocoro, ¿no?, prácticamente vulnerando su derecho principalmente a la vida y la salud. En esas condiciones, si bien es evidente que César Apaza está en calidad de detenido preventivamente, sensiblemente tanto los jueces y los fiscales no le dan esa posibilidad de que César Apaza pueda estar en detención domiciliaria. Pese a existir este cuadro delicado de salud, el fiscal Vladimir Bolívar, justamente el día que César Apaza era trasladado desde el Hospital de Clínicas hasta Chonchocoro, solicita la ampliación de la detención preventiva por 4 meses más. Extremos que a la fecha César Apaza los viene cumpliendo, continúa cumpliéndolos en el recinto penitenciario de Chonchocoro. Gracias, doctora. ¿Alguna perspectiva ante la CIDH se estaría planteando
¿Se prevé que le pueda visitar la comisión de la CIDH en la cárcel? ¿Hay algo de esto, doctora? Nosotros hemos interpuesto ya una demanda, ¿no?, ante la Corte Penal Internacional, demandando a estas autoridades de Estado tras lo que está sucediendo, donde hay una flagrante vulneración de derechos, principalmente no se está atentando contra su derecho a la vida y a la salud de César Paz. En esas condiciones, esta comisión estimamos que sí, hemos mandado las notas solicitando que se pueda hacer la visita de César Paz hasta el penal de Chonchocoro, y estamos aguardando también la cita que se ha solicitado también. La familia quiere hablar con la comisión, estamos aguardando que se nos pueda dar el señalamiento de la hora para poder hacernos presentes a esta reunión y que pues la CIDH conozca lo que está pasando con César Paz. Pero sí, desde ya nosotros hemos planteado formalmente ya la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, doctora, entiendo que digamos, la demanda, se dice así, lo que se pide es que al menos César Paz tenga detención domiciliaria para seguir defendiéndose en libertad. ¿Esto es lo que se pediría por el momento o cuál sería el pedido importante respecto a César Paz? Lo importante es previamente precautelar. Lo que estamos buscando es que la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precautele, ¿no?, el derecho se ordene en este caso a las autoridades de Estado de Bolivia a que se precautele principalmente el derecho a la vida, a la salud de César Paz. César Paz tiene que tener una asistencia médica de vida, pero esta asistencia médica de vida no va a poder ser dada en Chonchocoro porque Chonchocoro no reúne las condiciones en las que tiene que ser tratado César Paz. Pero además, supuestamente en Bolivia tenemos la mejor constitución política del Estado, que es una constitución garantista de los derechos humanos. En consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento penal, ha sufrido transformaciones. En esta línea, la detención preventiva tiene que ser aplicada como una excepcionalidad y no como una regla. Pero además, debemos tener presente que a César Paz no se lo está procesando por ser un asesino, por ser un violador, por ser un feminicida. Este caso nosotros principalmente resumimos de que es un hecho de que se pretende con el enjuiciamiento, el procesamiento a César Paz, se pretende acallar al sector cocalero de los Yungas para que ellos no se movilicen. Ese es el trasfondo. Bajo esas circunstancias, teniendo César Paz un estado delicado de salud, él ya no puede ser considerado un peligro para la víctima, porque ni siquiera él puede valerse por sí mismo, ¿no? Bajo esa situación, tiene César Paz el derecho de que él no le está pidiendo a las autoridades de que se cierren las investigaciones, le está diciendo, denme la posibilidad de que yo pueda defenderme con la aplicación de otra medida, y esta otra medida es una detención domiciliaria, y pues la investigación podrá seguir realizándose, pero no hay mayor lógica de que a César Paz se lo siga teniendo en detención preventiva en el estado en que él se encuentra, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente muy, muy claro y muy completo, digamos, todo el informe que nos da, ¿no? Y bueno, realmente muchas gracias, felicitarle por el trabajo que está realizando, porque no son muchos los profesionales que se ponen al servicio de defender a un compañero que es parte de sectores oprimidos, en este caso parte del movimiento de los trabajadores, ¿no? Como esa de Coca, ¿no? Y bueno, felicitarle por eso y bueno, recalcar ante usted toda nuestra solidaridad ante toda esta arbitrariedad, ¿no? Toda esta injusticia que se está viviendo con César Paz. Y bueno, muchas gracias por sacarse un tiempo y poder participar en este programa, ¿no? Agradecida con esta oportunidad que nos dan de hacer conocer, ¿no?, este momento tan difícil, tan delicado que se está pasando, en este caso, toda la familia cocalera, no solo César Paz. César Paz representa, es un yungueño más, es nuestro hermano y en consecuencia tenemos que apoyarlo. Yo agradecida por este espacio que se me da en esta oportunidad de poder hacer conocer lo que está pasando con César Paz y cuál es el sufrimiento de César Paz. Agradecida con usted, Miguel, José Luis, Humberto, y pues siempre estaremos prestos al llamado de la radio. Muchas gracias, doctor Evelyn Cosío. Y
Bueno, comentando un poco más, ¿no? O sea, si bien es, en este caso, obviamente la defensa y por el tema legal, los compañeros solo piden, bueno, que se pase una detención domiciliaria para poder defenderse en libertad, el compañero César Apaza, desde nuestra posición como Radio Rebelión, como Partido de los Trabajadores, y el llamamiento que hacemos a todas las organizaciones sindicales, democráticas, juveniles, femeninas, ecologistas, los pueblos originarios incluso del país, es de que nosotros no solamente planteamos este tema legal, ¿no? Sino que al final toda esta situación es una cuestión política, es una persecución política que está aplicando el gobierno del MAS, y con la cual, como bien decían, quieren acallar a todos los yungas, pero no solo quieren acallar a todos los yungas, quieren acallar a cualquier sindicato, cualquier organización social que se atreva a rebelarse contra el dominio del MAS y que se atreva a tener independencia, ¿no? Es el gran crimen que cometió Adep Coca y ese es el, bueno, que lo está pagando César Apaza, ¿no? Y en ese sentido realmente es una lucha de todos, la liberación de César Apaza, el completo desprocesamiento, el que se quite todos los procesos, todas las acusaciones, toda esta injusticia que se está viviendo, es una lucha de todos, porque el gobierno con esto no está atacando solo al sector de Adep Coca, no está atacando a una persona, está atacando a todo el conjunto del movimiento de masas, está atacando a toda la posibilidad de organización sindical independiente del gobierno que luche por sus intereses, por sus derechos, por sus respectivas demandas, por sus respectivas reivindicaciones, ¿no? Es una lucha como están haciendo en este momento los compañeros del Magisterio Urbano, que vamos a hablar en un momento más de eso. Bueno, puede pasar, puede haber un nuevo César Apaza en el Magisterio Urbano, en el Magisterio Rural, en cualquier organización. Bueno, pasan este tipo de cosas también en las luchas contra la carretera por el Tigris que se está dando, contra la quema y los incendios forestales que hay y destrucción en distintos sectores del país, las reservas naturales que están siendo invadidas, como en Tariquía, para aumentar la explotación de hidrocarburos, la presencia de transnacionales en ese espacio. Pues bueno, esa es la situación que estamos viendo. En todos estos espacios, el gobierno nos dice, puede haber otro César Apaza, cuídense, no reclamen, no digan nada. Y por eso todos juntos tenemos que luchar en defensa, en plena solidaridad con el compañero César Apaza. Lo que le está haciendo el gobierno del MAS a César Apaza, no solo se lo hace a él, no solo se lo hace de Coca, lo está haciendo contra todos nosotros. Y es por eso nuestra plena solidaridad, nuestro apoyo y la exigencia del total desprocesamiento y la libertad del compañero César Apaza. Bien, vamos a pasar a, cambiando un poquito de tema, vamos a irnos al tema internacional. Bueno, justamente hay una situación de lucha muy importante en Francia, decíamos al inicio del programa, bueno, Francia arde, ¿no? Que con ese titular, digamos, lo cubrieron este tema en varios medios de comunicación, las grandes movilizaciones que hay en bueno, toda Francia, en París es muy emblemático, y que recuerdan, ¿no?, a las grandes movilizaciones, incluso comparables con las del mayo del 68. Entonces, Miguel, vamos con un pequeño video y para contextualizar, y de ahí vamos con el análisis, ¿verdad? Bien. Entonces, sí, así es. ¿Lo puede pasar vos? Sí, lo tengo acá. Muy bien. Vámonos con el video, entonces. Bueno, vámonos al tema internacional con Francia. Las malditas adicciones al juego y un pulso en el que nadie da su brazo a torcer. Los franceses suben la apuesta contra su gobierno. Vamos a ello. Arte Europa Semanal. Nadie podrá echar en cara a los franceses que no peleen en la calle. Llevan más de 2 meses con huelgas contra la reforma de las pensiones y las protestas, en lugar de ir a menos, van a más. En esta caricatura hay parte de las razones. Es Macron quien manda, el presidente señalado por imponerles el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, por la vía rápida además, sin someterlo al voto de la Asamblea. La caja de los truenos se ha abierto y hay tormenta para rato. Mes chers collègues, l'ordre du... Máxima tensión en la Asamblea Nacional Francesa, un día marcado a fuego en la historia de la Quinta República. Su protagonista es la primera ministra, Elisabeth Borne, enviada a la primera línea de combate por la reforma de las pensiones. Sabe que no tiene la mayoría necesaria para aprobar esta reforma y utiliza por enésima vez el artículo 49.3 de la Constitución, el arma que permite aprobar un proyecto de ley sin votarlo.
No podemos correr el riesgo de atascarnos en 175 horas de debate parlamentario. No podemos jugarnos el futuro de las pensiones. Esta reforma es necesaria. A las puertas de la Asamblea Nacional comienza una semana terrible para el gobierno. El levantamiento popular es digno del mayo del 68. Vamos, hijos de la revolución, en pie contra el poder. ¿Criticamos a Putin o al gobierno de Pekín? Esto es una dictadura, es lo mismo. ¿Arde París? Una cosa es segura, la chispa de la insurrección se está extendiendo por toda Francia en forma de concentraciones espontáneas y violentas a las que la policía responde con excesiva fuerza. El uso de porras, intimidación y las detenciones arbitrarias han sido ya denunciadas por varios abogados, jueces y más de una ONG. La revuelta muestra el descontento ante una reforma considerada injusta, sobre todo para los trabajos más duros. Mientras tanto, los partidos de la oposición de la izquierda y la ultraderecha juegan su última baza para derrocar al gobierno de Elisabeth Borne. Ambas mociones de censura fracasan, una por la mínima, 9 votos. Para la izquierda, el gobierno está en jaque. El gobierno está en un callejón sin salida, en cualquier caso. El presidente, que se mantiene en silencio desde que ha vuelto la tensión, intenta recuperar el control. Tras la entrevista, los sindicatos lo acusan de estar alejado de la realidad. Elijo el interés general del país. Si eso significa ser impopular, lo asumiré. A Macron, a quien le quedan 4 años de mandato, y quienes le apoyan, tienen un camino muy difícil por delante. Hay protestas por todo el país. En Estrasburgo, por ejemplo, donde se produce este programa, parte del equipo se ha sumado a la última huelga. Todos los sindicatos están remando en contra de la reforma de las pensiones. Nosotros hemos estado unas horas con algunos de los que secundan e impulsan las jornadas de huelga. Estos son sus motivos y sus perspectivas de futuro. Son las 5:30 de la madrugada. Los camiones no pueden atravesar el centro de esta localidad francesa porque unos 20 miembros de CGT bloquean la carretera. Nicolas Chambre deja pasar a los camiones con cuentagotas. Hace semanas que este cartero y sus compañeros organizan protestas como esta contra la reforma de las pensiones. Desde enero hago huelga 3 días a la semana, martes, jueves y sábados. Debe retirar esta reforma. Escúchame bien, señor Macron. Queda un año para las Olimpiadas. Si no retiras esta reforma, entorpeceremos las Olimpiadas. Tomaremos las calles. Bueno, ahí teníamos algunas imágenes de la envergadura de la movilización y, bueno, algunos testimonios, ¿no? Incluso a la media, en la madrugada, continúan las movilizaciones, ¿no? Miguel, coméntanos, por favor. Sí, obviamente hay todo tipo de informaciones en internet, incluso llegan videitos donde aparecen policías uniéndose a los manifestantes, aunque eso parece ser excepcional, pero también se está dando. Y esto es un desborde completo de las mismas direcciones sindicales que están convocando las marchas, que cada marcha, ya van 9 marchas de millones de personas, desde hace 2 meses atrás. Cada marcha dicen que quieren negociar, y Macron dice que no. Ahora están diciendo que, bueno, posterguen por 6 meses para poder seguir discutiendo. Es decir, uno de los dirigentes, ¿no?, dijo eso. Lo cual es una barbaridad. La gente no está pidiendo que posterguen, está pidiendo que retiren la reforma. Por otro lado, como decía el video, la reforma fue aprobada por decreto, porque en el Parlamento, si bien fue aprobada por el Senado, fue rechazada en diputados. Entonces, el gobierno recurrió a una de las leyes, digamos, bastante antidemocrática, que permite que en casos excepcionales, que ya fueron varios los que aplicó Macron, se apruebe por decreto. Estamos hablando de una ley nacional que cambia el régimen de pensiones en todo el país, es decir, no es un decreto para una circunstancia momentánea. Entonces,
es totalmente antidemocrático lo que está haciendo, no solamente porque tiene el repudio de, las encuestas varían, pero alrededor de más del 70% de los franceses, sino porque ni siquiera el Parlamento la aprobó. Es decir, es evidentemente minoritaria el sector, incluso desde el poder, el Parlamento me refiero, que apoya este cambio. ¿En qué consiste el cambio? No solamente son los 2 años de pensiones que aumenta de 62 a 64. En algunos oficios que antes de salud, de electricidad, algunos oficios que requieren más esfuerzo físico, se establecía jubilación a 60 años. Eso también se elimina. Se aumenta la edad de contribución, que ya es la cantidad de años de contribución, que ya son 64 años. Perdón, 34 años. Es la mínima, pero si no tenés por lo menos 43 años de contribución, no vas a recibir una jubilación ni la mínima. Es decir, 43 años es como la base para jubilarte. Estamos hablando de toda la vida laboral de los 20 años. En un momento en que muchos jóvenes no consiguen trabajo regular, entonces no van a llegar tampoco a la edad de 64 años. Pero además no es esto solo. El año pasado, estoy hablando de hace 3, 4 meses atrás, hubo grande huelga por salarios. En Francia, como en toda Europa, aumentó enormemente los gastos de energía, tanto de gas como de electricidad. Aumentaron los productos de primera necesidad, los alimentos. Y entonces el tema del aumento salarial se convirtió también en un tema. Los jóvenes plantean también tema de las leyes laborales que no se respetan con ellos. Igual los migrantes. Es decir, las pensiones fue como la gota, como se dice, que rebalsó el vaso. Hoy los reclamos de la gente en la calle ya son que se vaya Macron. Fuera Macron, fuera Macron, fuera Macron. En lugar están diciendo que se haga lo mismo con Luis XVI, que fue el rey cuando la Revolución Francesa, que le cortaron la cabeza. Están planteando eso. Las bases desbordaron totalmente a las direcciones. La policía prohibió manifestaciones por muchos lugares, pero la gente va igual, se pelea con la policía se quejan de que hay 400 policías heridos, de que hay 200 incendios, y hay más de 500 presos, heridos en manifestantes, no se sabe la cantidad. Es decir, esta es la situación, hay un desborde total. No solamente son estas manifestaciones, que ya dije son 9 de millones de personas, la última se calculó 3,5 millones en el país, ¿no? Pero solamente en París más de 800.000, sino además huelgas locales y bloqueos, aunque en Bolivia es costumbre, en Francia no es así. Los bloqueos son ilegales, pero la gente desbordó, como decía, a los dirigentes sindicales, empezó a hacer bloqueos en distintos lugares. Entonces la situación tiende a agravarse. Francia no es la única situación en Europa, de hecho hay huelgas en un montón de países de Europa, pero Francia sí es la más grande, la más profunda, y bueno, a esta altura no se sabe qué va a pasar con el gobierno de Macron, si va a caer o no. Sectores de la izquierda revolucionaria están planteando la necesidad de, por un lado, un plan de lucha, que con tanta lucha no hay un plan de las centrales sindicales unidas que están llamando, sino que cada semana para la semana que viene, bueno, si no cumple esta semana, para la semana que viene. No, hay que tener un plan de lucha y un plan económico de los trabajadores, que como digo, contemple todas estas necesidades. Sectores de izquierda están planteando por una nacionalización del sistema energético, con control de los trabajadores,
para que la energía no sea una carga terrible para la gente. Hay muchos lugares donde prender la luz o prender una estufa, la gente no se anima porque va a causar un precio enorme después de pagar. Y tanto la empresa energética como la electricidad se plantea la verdadera nacionalización con control de los trabajadores. Bueno, en fin, hay un montón de discusiones que obviamente hace falta también una nueva dirección que encabece esto porque, como digo, las direcciones sindicales han llamado a las marchas y todo, se han unido inclusive, lo cual es progresivo, pero están limitadas y siempre aspiran a negociar, cuando la gente en la calle ya no quiere negociar con Macron, que se vaya. Bueno, esta es la situación, es como digo, la punta del iceberg de la situación mundial, ¿no es cierto? Y de Europa, de estas grandes luchas por un capitalismo que cada vez descarga más la crisis sobre el pueblo trabajador. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y bueno, no, realmente es muy imponente la movilización que se está dando en Francia, ¿no? Y bueno, como tú dices, no es el único lugar, en general toda Europa está en crisis, y justamente producto de toda esta crisis económica, social y política, bueno, en este caso, a través del tema económico, pasa este nuevo ataque, ¿no? De parte del gobierno, del Estado francés, contra los intereses de los trabajadores, ¿no? Y bueno, la respuesta es importante, y esa es la forma en que se tiene que responder realmente cuando hay ataques a los intereses de los trabajadores, ¿no? A los derechos en este caso, ¿no? Y bueno, todo nuestro apoyo a Francia, y esperemos que logren derrotar esa reforma, y bueno, nos sumamos al clamor, ¿no? De fuera Macron. Bien, vámonos al tema nacional, a las movilizaciones, grandes movilizaciones del magisterio urbano que se están realizando, bueno, ya hace un par de semanas, y que el día de mañana continúan, ¿verdad? Jorge. Buenas noches, radioescuchas de Radio Rebelión. Una vez más, estoy aquí para demostrar que el gobierno y su ministro en realidad no quieren respetar la Constitución del Estado plurinacional, que imitando a la Constitución que existía, siempre la educación ha sido considerada como la más alta función del Estado, y donde el Estado tiene la obligación de protegerla, de sostenerla económicamente. Entonces, el magisterio ha ido luchando por mayor presupuesto y, como se ha indicado en anteriores programas, por muchos aspectos más, nuevos ítems, por el crecimiento vegetativo, contra la malla curricular, la currícula. Bueno, hay muchas cosas que conciernen al magisterio, ¿no? Por la participación en la gestora, que es tanto tiempo que no funciona y que debe tanta plata. Ahora se ha demostrado también que se tiene que pagar al Banco de España, al Banco Bilbao, creo que es, y que es posible que salga de la plata de los trabajadores millones de dólares que va a afectar a su jubilación, etcétera. Hay muchos problemas. Pero en concreto, quiero informar de que todo este mes, todos los días, se ha estado en permanente lucha, preparación de lucha. No ha habido descanso, no solo en La Paz, sino en las 31 federaciones que tiene la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Digo esto porque la primera semana han estado aquí en La Paz, las 31 federaciones, digamos 30 y 31 con la de La Paz, para luchar día a día con
grandes movilizaciones que ha costado al magisterio gente herida, gente gasificada, gente que ha recibido balines, incluso disparados a quemarropa, casi a metros, y que prácticamente además a dirigentes, como al dirigente Felipe del Alto, que le ha llegado 2 balines en la cara, uno en la frente y otro en la mejilla. Es decir, selectivamente se está reprimiendo de una manera prácticamente fascista de este gobierno, como en los mejores tiempos de la dictadura, de las dictaduras, contra el magisterio, que no se cansa pues de luchar y que esta vez está recibiendo el apoyo de los padres de familia. Hay apoyo que ya van a ser movilizados, según nos dicen, de fabriles, porque son padres de hijos que están en las escuelas. Miren aquí en la foto cómo el gas se manda de 1 metro a la cara de este dirigente del Chaco, aquí en las puertas del Ministerio de Educación. Es clarita la imagen. Y también hay disparos de balines de los motociclistas que han venido, y también hay personas que con buzos deportivos de la policía vienen a provocar, vienen a lanzar, se ha descubierto que son policías, ¿no? Miren la cara ensangrentada de una colega que le ha llegado balines, etcétera. Esta represión es demasiado brutal. Y como les digo, hay infiltrados de la policía en las marchas que provocan a los transeúntes, que disparan cuando están con sus mascotas, cuando están con bebés, para echar la culpa al magisterio. El magisterio sí, evidentemente hace sonar sus petardos, pero generalmente en la puerta del ministerio o en lugares donde no hace daño, digamos, a la gente, a los cachorros, etcétera, pero los infiltrados sí, provocando, tirando a quemarropa, etcétera. Entonces, esto ya pasa a una cosa seria, digamos, ¿no? En cuanto a cómo está. Bueno, se plantea también la jubilación con el 100%, una serie de cosas, pero ¿por qué, ¿por qué los padres de familia han empezado a engrosar las filas de la manifestación? Porque antes las marchas las hacíamos haciendo paro de labores y abandonando las escuelas. Ahora no, pasamos clases y en turno alterno de nuestras horas que no trabajamos, es ahí donde nos manifestamos contra el gobierno. Sin embargo, la anterior semana hubo el paro el día viernes de 24 horas y bueno, se ha hecho un cuarto ampliado nacional de emergencia el 24 de marzo. Y ampliado con las 31 federaciones, después de un amplio debate, ha arribado a las siguientes conclusiones. Primero, rechazar y repudiar categóricamente las declaraciones del ministro de Educación, un ministro de Educación que se estrella contra la educación, dando datos fuera de la realidad, tratando de minimizar nuestro movimiento. El pueblo boliviano ha sido testigo de la contundencia de nuestro paro de 24 horas, que fue acatado de manera disciplinada y apoyado por los padres de familia en todo el país. Además, condenamos las intenciones abusivas de querer confrontar a nuestra organización con otros sectores afines al gobierno. Y lamentamos que a la fecha no existan respuestas positivas y objetivas a las demandas planteadas en favor de la educación boliviana. Debemos recordar que también han habido presos entre los maestros, que se ha logrado que se los suelte justamente por las movilizaciones masivas también de nuestro sector.
Segundo punto, agradecemos el gran apoyo y la incorporación de padres y madres de familia y de otros sectores que se han venido sumando y siguen firmes en la lucha junto al Magisterio Urbano de Bolivia por las justas demandas planteadas al Ministerio de Educación. Al no haber respuestas objetivas de solución, en tercer lugar, por parte del Ministerio de Educación, se determina radicalizar las medidas de presión y en tal sentido se convoca al pueblo boliviano a incorporarse a la huelga de hambre en defensa de la educación fiscal única y gratuita en las 31 federaciones departamentales y regionales del país a partir del martes 28 de marzo del presente. Además de acompañar dicha medida con movilizaciones, manteniendo las banderas de nuestra independencia política y sindical al margen de la tradicional derecha y del MAS. Quinto punto, el Magisterio Urbano de Bolivia determina paro movilizado de 48 horas con suspensión de actividades escolares, bloqueo de carreteras, cierre de fronteras. Esto ya se ha aplicado en nuestro primer paro de 24 horas, ¿no? Para los días 30 y 31 de marzo, vale decir jueves y viernes del presente año, a nivel nacional, en las 31 federaciones departamentales y regionales de Bolivia. En caso de no tener respuesta positiva, se continuará con nuevas medidas de presión hasta resolver nuestras justas demandas. Eso es lo que quiero informar como aspecto de emergencia y agradecer una vez más a los padres que han comprendido nuestra lucha y el ministerio pone otros padres para enfrentarnos, incluso gente que ya no tiene hijos en colegio, están fungiendo como representantes de padres de familia para enfrentar, pero los mismos padres de familia conocen quiénes son sus verdaderos dirigentes y están indicando de que van a asumir cuentas, ¿no?, con estos personajes siniestros que vienen por orden del Ministerio de Educación. Eso es lo que quiero informar, compañero Humberto Valderrama, y a los demás compañeros que están presentes, y sobre todo a los radioescuchas, porque estamos hablando de una población de más de 120,000 docentes urbanos que hay en el país. Antes estábamos también luchando junto con los compañeros del Magisterio Rural, pero en este momento ellos prácticamente no se encuentran en la lucha. Yo hago un llamado a la unidad con la que se empezó esta lucha, también al sector de los maestros rurales, porque con ellos pasamos de 200,000 maestros en toda la República. Muchas gracias, Jorge. No, realmente es muy importante la audición del magisterio urbano, muy impactante también, este cierre de las fronteras, por ejemplo. Y en general, ¿no? Es una movilización muy fuerte, muy importante, que se siente en las calles de todo el país, que se siente en La Paz, particularmente por la llegada de delegaciones de todo el país. Y bueno, también destacar y condenar la brutal represión con la que el gobierno está respondiendo, ¿no?, a esta movilización, en lugar de atender las justas demandas, ¿no? Me parecía muy importante, porque se ha abierto también todo un debate en relación a la educación, etcétera, a propósito de todo este tema. Y claro, los ataques del gobierno son terribles, ¿no? Pero me parece muy importante ver este tema, ¿no? Porque, claro, es muy bonito que el gobierno diga que se enseñen muchas cosas, por ejemplo, el tema de robótica, que claro, qué lindo que se enseñe robótica, computación, todo, ¿no? Una educación de alta calidad, pero el problema es con qué presupuesto, ¿no? ¿Quién va a pagar los equipos, ¿no? ¿Qué presupuesto se está dando para todo esto, ¿no? Y dónde están las especialidades, ¿no? ¿Se forma? ¿En qué normal se está formando, ¿no? ¿Desde cuándo se han empezado a formar maestros con especialidad para esta, por ejemplo, para robótica, para el tema de educación sexual integral, ¿no? Y se necesita presupuesto para todo esto, ¿no? Justamente los países donde se ha implementado, por ejemplo, la educación sexual integral cuenta con un presupuesto para esto, ¿no? Y es el producto de, bueno, de amplia discusión, etcétera, ¿no? Actualmente el gobierno del MAS lo hace de un día para otro, sin presupuesto, sin nada, y es la política que se viene aplicando en el país
desde el neoliberalismo, ¿no? Desde esa época donde todo recae sobre los maestros, ¿no? Donde se le exige a los maestros que trabajen más horas ad honorem, que pongan de su bolsillo para comprar equipamiento, para comprar materiales, y los mismos padres de familia en el mismo sentido, ¿no? Y eso, bueno, por eso también son las razones que los padres se suman a la movilización, porque, bueno, como denunciamos muchas veces en este programa, muchas unidades educativas, ante la falta de ítems, ante la falta de atención por parte del Estado, bueno, son los padres los que terminan haciendo una cuota para poder pagar a algún profesor, ¿no? Y justamente en áreas como computación, pero incluso en otras áreas, ¿no? Y no hay ítems para esto, ¿no? Y se está destruyendo poco a poco la educación fiscal, pública, gratuita, y bueno, ni qué decir de calidad, ¿no? Entonces esta movilización del magisterio es muy importante en ese sentido, en la lucha por defender y por mantener la educación pública, fiscal, gratuita y de calidad, ¿no? Entonces todo el apoyo al magisterio urbano, y bueno, mucho éxito en las movilizaciones que se vienen esta semana, y llamar a todos los distintos sectores a que nos unamos y sumemos el apoyo a este sector que está luchando. Una cosa más, ¿no? Sí. Es cierto lo que tú dices, los padres de familia van pagando ya desde hace tiempo, profesores de computación, bueno, aparte, ¿no? De que ha habido computadoras que se han dotado a escuelas y se suponía que iban a ser para los bachilleres, pero se les ha prestado y después se ha pedido que se devuelvan y no se han renovado, y actualmente esas computadoras prácticamente ya han pasado, ya están obsoletas, etcétera. Pero evidentemente, ¿no? Los padres de familia, a no ser que en algún colegio a los profesores, como a mí me han indicado, de las 5 horas que tienes a la semana, al menos una tienes que pasar en el laboratorio de computación. Y por eso hablo con conocimiento de causa. Computadoras que necesitan mantenimiento, que ya no se pueden cargar muchos programas, no hay el internet deseado, entonces realmente es un desastre. Algunos colegios hacen más esfuerzos, pueden pagar, seguramente por los padres de familia pagan también seguramente el arreglo de las computadoras, pero en la educación fiscal eso está realmente grave. Pero el papel nefasto de la Central Obrera Boliviana, que ahora dice que nos representa y que acepta del gobierno el Congreso Nacional de la Educación para el 2024. O sea que todo el año vamos a estar en marcha nosotros. Y además, dan ganas de desafiar a un debate, no solo al ministro de Educación, sino al de la COP, al Guarachi, que realmente plantean absurdeces. Primero, ¿acaso no recuerda el gobierno que este Guarachi ha pedido la renuncia de Evo Morales? ¿Acaso no se acuerda que después ha sido prorrogado por Áñez y ahora ha sido prorrogado también por este gobierno? O sea, ¿en quién confían? Por lo menos la clase obrera ya no confía en él, para nada, por ser veleta, por ser vendido a todos los gobiernos. Y él quiere presidir un Congreso de la Educación y el 2024 al año, o sea, se está haciendo la burla, ¿no les parece? Yo creo que aquí los sectores de trabajadores ya de una vez pues tienen que plantarse duros y desconocer esta dirección. ¿Qué día pues nos ha apoyado a nosotros como bases, que somos uno de los sectores que más mantiene la Central Obrera Boliviana? Hablamos de la Central Obrera Boliviana porque a los dirigentes con seguridad los mantiene el gobierno. ¿Qué ha hecho? Un día ha estado encabezando nuestra marcha, ha mandado un discurso de solidaridad, ha dicho al gobierno que no nos repriman, algo ha hecho por nosotros. Se ha vuelto en el elemento más servil del gobierno en contra de los trabajadores. Y no sabe nada de lo que está hablando. Realmente, bueno, no darían ganas ni de debatir con él también por semejante ignorancia que tiene. Bueno, pero da rabia, ¿no? Que estos se presten a querer mediar un movimiento cuando sabemos que es aliado incondicional por tan servil que es al gobierno.
Entonces tendríamos en vez de un enemigo al frente, porque yo llamo al ministro de Educación enemigo de la educación. ¿Y para qué tener dos enemigos al frente? ¿No? Entonces ya es suficiente con el ministerio y ese de la COP debería irse nomás a su casa, no sé qué siguen haciendo ahí, ¿no? Y hay, lamentablemente, dirigentes que siguen asistiendo a los empleados que llaman a la central obrera, cuando deberían desconocer, ya deberían, como han hecho los de la CSUCB, pues, ya otra organización al margen de los serviles del gobierno. Y hay que apoyar, en este caso, esas organizaciones que realmente representan, en este caso, a los campesinos de Bolivia, como es la CSUCB orgánica, ¿no? Donde están los que realmente están luchando por una nueva reforma agraria en favor de los campesinos y no servirles al gobierno. Eso necesitamos en todas las organizaciones y recuperar la COP para los trabajadores. Eso quería aumentar. Bien, muchas gracias, Jorge. José Luis, creo que también querías comentar algo. Sí, primero agradecer a Jorge por todas las referencias que nos hace a esta importante movilización de los maestros. Y estuve en La Paz hace 2 semanas y he visto una de estas marchas, primero enormemente creativas, alegres además, ¿no? Y por tanto combativas, estas marchas del magisterio. Creo que hay que celebrar esto porque más allá de un espíritu, digamos, derrotista, lo que más bien hay es un espíritu realmente combativo, y alegre, y sobre todo las compañeras, mujeres que están en la primera línea de las marchas del magisterio me parece algo muy importante, incluso pedagógicamente importante esta participación en la lucha. Segundo, para el hermano Jorge, ayer yo he escuchado una declaración del Magisterio Rural de Santa Cruz, hermano, que han dicho que a partir del lunes, mañana, se van a plegar a las movilizaciones. Al menos el sector rural de Santa Cruz, desde mañana se va a plegar a las movilizaciones. Y yo creo que esta, diríamos, manifestación de Santa Cruz puede contagiar, diríamos, positivamente a las demás federaciones departamentales del Magisterio Rural. Creo que podemos ir consiguiendo que sean también aliados. Finalmente, creo que sí, es importante seguir generando la adhesión, la participación de los padres de familia, lo que han logrado en La Paz y es importante, y creo que hay que seguir esto comprometiendo a los padres de familia en esta lucha por una educación realmente de calidad. Hay un punto que sí me preocupa, Jorge, y es que es una especie de cuña que la derecha está metiendo en estas movilizaciones, que es en el campo del currículum esto de la ideología de género. Es decir, que hay que defender la vida, que hay que defender la familia, cuando en realidad lo que sabemos es que en Bolivia, de hecho Bolivia per cápita somos el país con más alto índice de feminicidios y por tanto de violencia machista. Creo que este es un punto que hay que, diríamos, desde la perspectiva de los propios trabajadores y del pueblo, aclararlo con la mayor claridad posible, valga la redundancia, para que la ideología conservadora, reaccionaria de la ideología de género no esté contaminando una lucha realmente honesta, valiente, combativa, heroica, diría, como la que ahora están haciendo los compañeros maestros. O no sé si quisieras comentar un poco esto, que yo llamo la cuña de la derecha. Bueno, en primer lugar decir que hay muchos sectores que han mandado su apoyo al magisterio, apoyo moral, ¿no? Y algunos, como les decía, hay fabriles, también el sector de salud que está planteando que va a participar también de movilizaciones. No sabemos cuándo lo harán, pero ya hay esos apoyos que nos levantan la moral. Ya estamos prácticamente tanto tiempo, ¿no? Y que yo felicito al Magisterio de Santa Cruz, Magisterio Rural, y ojalá el Magisterio de La Paz, el Magisterio de otros sectores rurales, luchemos porque el problema de la malla es para todos, por ejemplo, ¿no? El problema de la jubilación es para todos, el problema de la gestora es de todos, hay muchos problemas que es de todos, ¿no? El problema
nuevos ítems, por ejemplo, ¿no? Ahora, sobre esto de la malla que tú dices, evidentemente hay sectores muy conservadores que evidentemente están de acuerdo con el patriarcalismo, pues, y eso hace daño. Como tú bien decías, el patriarcalismo, el machismo llamado así, digamos vulgarmente en Bolivia, es causa pues de discriminación a la mujer, es causa de feminicidios, es causa de muchos atropellos y obviamente para nosotros es una transversal. Es decir, no necesitamos un currículum especial sobre ir en contra del patriarcalismo. Nosotros damos siempre valores en un currículum horizontal, quiero decir, en un currículum transversal. Todos los docentes hablamos de valores, hablamos de, en este caso, por ejemplo, de no a la discriminación de ningún tipo, porque la discriminación es mala de donde venga. Y hay discriminación de todo lado. Antes se reclamaba mucho, los discriminan a los aras, por decir así, ¿no? Ahora los aras discriminan a los caras. Es decir, pero de donde venga la discriminación es mala. Porque como ciudadanos, nosotros nacemos con derechos y la educación es un derecho. Y si es un derecho, no debe tomarse como un servicio que hay que pagar. Tenemos la obligación de exigir al Estado que este derecho sea gratuito por las condiciones de pobreza que vive el país y porque está estatuido. La educación es gratuita, fiscal, única, y al ser única es laica también. Y las iglesias que tienen sus doctrinas, etcétera, tienen todo el derecho de hacerlo en sus parroquias, en sus iglesias, en sus lugares. No nos oponemos. Tampoco nos oponemos a que por fin haya reconocido el gobierno, porque en la ley 070, que es la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, era una ley muy pachamamista en el sentido de que hay que recuperar los saberes ancestrales y que eso era lo fundamental. Iban contra la ciencia, la calificaban de positivismo, iban contra Augusto Comte, etcétera, como si la ciencia fuera propiedad privada del imperialismo o de los colonialistas. La ciencia no es propiedad privada de nadie, la ciencia es de la humanidad, pero lo minimizaron. Con la ley 070 han minimizado. Pero ahora, contrariamente, hay que estudiar inglés, hay que estudiar robótica, hay que ser campeones en ajedrez, es decir, ¿y acaso no era eso positivismo, no era colonialista? ¿Acaso el inglés no era colonialista, etcétera? O se han dado la vuelta o se están dando cuenta de su gran equívoco y el magisterio tiene, ya lo ha elaborado, y este año ha vuelto a elaborar un currículum de emergencia donde podemos demostrar qué es lo que quiere el magisterio en cada materia, con contenidos, etcétera. Y no como han dicho también, ¿cómo es posible que se estudie? Casillón dijo, ¿no? El ministerio, ¿cómo es posible que se estudien los casi 200 presidentes de la República? Oiga, ¿de qué está hablando? No llegamos ni a 70. No conoce la historia y se mete a hablar de historia. Es decir, es que son técnicos que ni siquiera son maestros de aula, los que destrozan la educación allá. Y yo les digo, hay administradores de la educación que están desde el tiempo de Vance en el Ministerio de Educación, MNZistas. ¿De qué alternatividad han hablado? Nada. Si seguimos con el Decreto Supremo 21060, ¿o acaso lo han eliminado? Este gobierno es tan burgués, administra las leyes burguesas y quiere eliminar al sector del magisterio, convirtiendo en profesión libre, y eso hace gritar a sus supuestos padres de familia que lo apoyan, profesión libre para el magisterio, hay que expulsar a los que están, esos flojos que no van a colegio, ya les he dicho. Nosotros estamos yendo a colegio y además estamos luchando. Entonces, tenemos un plan curricular y para eso estaría bien el Congreso,
para que determine qué es lo que los técnicos planteamos en educación. Los técnicos de aula, los que cada día estamos incluso con la ciencia del momento, porque necesitamos estar actualizados para dar nuestras clases. Pero no pues con esta central obrera boliviana, no con los sectores que favorecen pues al gobierno, donde el magisterio va a tener un voto y sus sectores 20 votos. En esas condiciones no vale la pena, ¿no ve? Es como entrar a un partido de fútbol perdiendo 21. No puede ser, ¿no? Entonces, por eso el magisterio sabe lo que quiere, somos los operadores del sistema educativo, incluso nos damos cuenta que somos el aparato ideológico del Estado, pero por suerte el currículum es flexible y tenemos la posibilidad de dar a conocer los valores que son verdaderamente valores, como los científicos, etcétera. Y no nos oponemos a que se dé robótica, que se dé. No nos oponemos a que se dé inglés, que se dé. No nos oponemos a que se dé ajedrez, que se dé, qué lindo. Pero traigan su presupuesto bajo el brazo, traigan el profesor que está preparado incluso en normales. Hay profesores de inglés sin trabajo, que se les dé pues el trabajo. Y no pongan esto a un profesor de básico, por ejemplo, que tiene que dar ya las 4 materias fundamentales y tendría que dar inglés. Si no sabe pronunciar, va a ser un daño en vez de enseñar al chico que aprende. Porque si aprendes a pronunciar mal, difícilmente te van a quitar esa pronunciación. Y es una ciencia, pues, un idioma, es un contenido más, no es un contenido más, es un área más. Lo mismo robótica. No es cuestión de ponerles unas inyecciones para con líquidos hacer mover un bracito. Eso no es robótica. Robótica es todo un contenido tecnológico donde además se necesitan recursos económicos que ahora tendría que dar el padre de familia. Ni siquiera hay insumos para el gabinete de física o el laboratorio de química de los colegios y ahora van a tener que comprar insumos para robótica. Pero que tengan pues su propio profesor, que garanticen pues que van a tener insumos. Porque los que han ido de Bolivia a representar al exterior en robótica, pero así pues, con los fondos hasta de los propios profesores y de los padres de familia, ¿ha dado un peso el Estado? Eso nos preguntan. Por eso estamos pidiendo que ya deje de mantener el 10.8% que dice que da educación y que la mayoría se lo despilfarran en reuniones los del ministerio y en sus viajes y no entra para nuevos ítems, para nueva currícula, etcétera. Y 10.8% es muy poco para educación, porque además es un porcentaje y con lo que se está achicando lo que tiene el Tesoro General de la Nación, por IDH, por tantas cosas se está achicando, es muy poco lo que tiene educación y es muy poco lo que tiene salud, que son 2 cosas que deberían ser puntal siempre de todo gobierno que respete a su pueblo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy importante toda esta aclaración y toda esta discusión, ¿no? Hay varios elementos que se discuten y es muy importante abordarlos, ¿no? Y bueno, con todo esto, más justificado aún todo el apoyo a la lucha del magisterio urbano. Eso, Jorge. Bien, vámonos al punto final. Brevemente, el día de ayer realizamos el acto por los 10 años del Partido de los Trabajadores, que fue fundado el 8 de marzo del 2013. Bueno, ahí hay una foto de los principales participantes de este acto. Y bueno, lo más importante de todo esto es de que, bueno, ratificar la importancia y la necesidad histórica de conformar un Partido de los Trabajadores para justamente responder desde la perspectiva de los trabajadores a todos los problemas, todos los que venimos denunciando semana a semana, en todas las áreas, en todos los espacios, en todos los frentes de lucha, ¿no? Incluidos en este caso el tema del Parlamento. Es por eso y por la importancia que fue en su momento la fundación del Partido de los Trabajadores, el programa del Partido de los Trabajadores, que señalo directamente que después de la tesis de Pulacayo, la tesis socialista de la COP, el programa con el cual se fundó el Partido de los Trabajadores es el siguiente documento histórico con plena importancia
histórica para los trabajadores, por la necesidad de justamente plantear la lucha por el poder por parte de los trabajadores y plantear la necesidad de construir una sociedad desde la perspectiva de los trabajadores, el socialismo. Básicamente esto desde una perspectiva de luchar en todos los espacios, en los terrenos sindicales, en los terrenos de la lucha reivindicatoria en las calles, en el terreno electoral, en todos los espacios. Y eso es algo muy importante que sigue plenamente vigente el día de hoy. Justamente, frente a la debacle de la actual dirección de la Central Obrera Boliviana, que está, en lugar de estar cumpliendo su labor sindical, se ha convertido en muchos espacios en enemigo de los trabajadores, ante la situación de las imposiciones que hay por parte del gobierno, los ataques que hay de parte de los sectores patronales. Nuestros hermanos fabriles sufren todos los días despidos, persecución, ataques, una serie de medidas en contra de sus derechos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que denunciamos en el caso de César Apaza, lo que se ve en el tema del campo, donde lastimosamente nuestros hermanos campesinos sufren problemas por falta de agua, por falta de riego, las inclemencias del tiempo, sin apoyo alguno del Estado, en una situación donde en realidad las mejores tierras del país y todos los apoyos, subsidios y beneficios van para la oligarquía terrateniente, ¿no?, del Oriente, la cual no produce para satisfacer las necesidades del país, no produce para alimentar al país, produce para exportar, para enriquecerse, y ellos son los que se benefician tanto del gobierno como de las exportaciones. Bueno, todo eso amerita la necesidad de una revolución agraria que reparte esas tierras en manos del pueblo trabajador, en manos de los hermanos campesinos, que garanticen una producción ecológica y una producción además para garantizar la alimentación del país. De igual forma, continúa el saqueo de las transnacionales en el sector de minería, en el sector de hidrocarburos, y es importante echar a las transnacionales. Hoy en día que se ve todo este problema de la crisis económica en el país, se hace vigente la necesidad de dónde sacamos más recursos. Y la derecha dice, sí, recorten, recorten, reducción del gasto fiscal, dicen en los titulares. ¿Qué significa eso? De lo que ya nos falta en salud y educación, quieren que se recorte más. Pues no, esto se tiene que recortar de las grandes ganancias, del gran saqueo que vivimos por parte de las transnacionales, y se tiene que recuperar nuestros recursos naturales para que de ahí se pueda garantizar una economía y una planificación económica que genere más empleos, que industrialice, que impida la entrega de nuestros recursos naturales, en este caso el litio, nuevamente a transnacionales, y que más bien plantee la industrialización y básicamente un desarrollo en general a partir de los intereses del pueblo trabajador, respetando todo el tema ambiental, respetando todos los derechos laborales y generando realmente una mejor calidad de vida para todos los trabajadores, generando empleo, generando, bueno, una jubilación digna, como se planteó, al 100%, como era anteriormente, y que el neoliberalismo lo quitó, y el gobierno con la gestora mantiene eso, además de la amenaza constante de que puedan hacer malos usos de los recursos de los trabajadores. Pues bueno, para todo esto, para todas estas luchas, y muchas otras más contra la ley del funcionario público, etcétera, etcétera, es necesario un partido de los trabajadores, y bueno, este núcleo que se ha mantenido firme durante estos 10 años frente al embate del gobierno, los ataques de distintas formas, la degeneración de la dirección de la COP y el hecho de que se haya vendido al gobierno, frente a todo eso, bueno, continuamos firmes y hacemos un llamado a todos los compañeros que estuvieron en la fundación, a las bases de los trabajadores, a todos los compañeros que ven la necesidad de plantear una alternativa frente a toda la política nefasta del gobierno del MAS y de su oposición derechista. Frente a todo eso, bueno, un llamamiento para unirse, unirnos todos juntos en la construcción del Partido de los Trabajadores, una necesidad para Bolivia y en general para los trabajadores del mundo. Bien, de esta forma concluimos el programa del día de hoy de Radio Rebelión. Un saludo a todos los que nos siguen semana a semana y ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches Eliseo, buenas noches Jorge, buenas noches Miguel, buenas noches José Luis. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo a todos. Y ya nos veremos la próxima semana con otra edición de Radio Rebelión, con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches. Buenas noches. Desde Oriente y Occidente
hasta familiar, 100%